Vamos a dar inicio al laboratorio de hoy. El laboratorio de hoy es sobre el principio de Arquímedes. Esta es la tercera práctica de laboratorio. La primera fue el repaso de despejes. La segunda fue la parte de vectores y esta es la correspondiente a la parte de fluidos. Entonces, el principio de Arquímedes pues resultó, según se cree en la historia, que resultó porque a él se le había encomendado calcular o medir el volumen de un cuerpo que no tenía una forma definida. Entonces, él estuvo pensándolo por bastante tiempo hasta que un día pues se metió a la bañera y vio que cuando él estaba bañándose, el agua subía, ¿verdad? Entonces decía, yo ocupo un espacio, entonces el espacio que ocupo va a ser igual al espacio que ocupa el agua, entonces es por eso que sube, ¿verdad? Entonces de ahí es de donde nace la parte del principio de Arquímedes. Arquímedes era un estudioso de su época y pues él tuvo bastantes aportaciones, no solamente en esta parte, sino en la parte hidrostática y pues lo que resta. Nosotros cuando nos sumergimos en un fluido, nosotros, por ejemplo, cuando nos metemos en una piscina, nosotros sentimos como que algo nos empuja hacia abajo, ¿cierto? Algo que nos permite flotar, ¿sí? Entonces, cada fluido, cualquiera que sea, cuando nosotros lo sumergimos, hay veces que nosotros sentimos como que hay como que algo que lo empuja, como que no nos permite sumergirlo y tenemos que hacer más fuerza para lograr sumergirlo. Entonces, a esta fuerza como de reacción que tiene el fluido contra el cuerpo, a esta nosotros le llamamos una fuerza de empuje, ¿verdad? Esta es la fuerza de empuje del fluido que va en contra del movimiento de la persona. O sea, la persona quiere sumergirse o el cuerpo quiere sumergirse y pues el peso va a ir hacia abajo y la fuerza de empuje va a ir en la dirección contraria, entonces va a ir hacia arriba. Entonces la fuerza de empuje es hacia arriba y esta fuerza nosotros la podemos llamar la fuerza de flotación o también la podemos llamar la fuerza boyante. Y el principio de Arquímedes en sí en lo que me dice es que la magnitud de esta fuerza, la de la reacción del fluido contra el cuerpo, es igual al peso del fluido que desplazó, no es igual al peso de la persona o del cuerpo que se sumerge, sino igual al peso del fluido que desplazó. Entonces, nosotros ya habíamos dicho, la fuerza, la resistencia que pone el agua o cualquier otro fluido al movimiento del cuerpo, cuando va hacia abajo, esta nosotros le llamamos fuerza de flotación o fuerza boyante. Y esta habíamos dicho que es la fuerza de empuje hacia arriba que experimenta un objeto al sumergirse en un fluido. Y pues también habíamos dicho que esta magnitud está dada por el peso del fluido desplazado, ¿verdad? Y el peso del fluido desplazado va a ser la masa del fluido desplazado por la gravedad, ¿verdad? Peso es igual a masa por gravedad y pues lo podemos escribir como la fuerza boyante es igual a la masa desplazada por la gravedad. Entonces, con esta parte nosotros llegamos a la primera parte de nuestro experimento. Y pues vamos a entrar al blog para tener directamente el link. Catherine, tengo una pregunta. Dígame. Usted va a subir estas presentaciones también como lo ha hecho anteriormente, ¿verdad? A YouTube, sí, Ajá. sí. Ah, ok. Aquí en esta parte nosotros tenemos el laboratorio número 3, le dan acá en FS 104, el laboratorio número 3, principio de Arquímedes, y aquí le sale el link del simulador, la guía práctica, los lineamientos que por favor léanos
hay unos que no están siguiendo las instrucciones de los lineamientos. Aquí les dice cómo hacer cada parte del informe. Y pues en esta parte de la guía práctica, aquí tienen las instrucciones de cómo ir desarrollando el laboratorio y ahorita nosotros nos vamos a enfocar en el simulador, porque necesito explicar la parte 1 del experimento. Porque si se fijan, el concepto, bueno, el principio de Arquímedes es bastante fácil de entender. Cuando nosotros sumergimos un cuerpo en un fluido, este experimenta una fuerza de empuje hacia arriba. Esta fuerza nosotros la podemos llamar la fuerza de flotación, la fuerza de empuje, o también le podemos llamar fuerza boyante. Y la magnitud de esta fuerza es siempre igual al peso del fluido que desplazó. Esta es la definición del principio de Arquímedes y nosotros con la práctica de laboratorio lo que vamos a hacer es verificarlo, ¿sí? Entonces, en la primera parte, nosotros nos vamos a encontrar con esto. Aquí nosotros tenemos una balanza granataria, tenemos 3 cilindros y tenemos un beaker. Entonces, la primera parte me dice que nosotros tenemos que medir la masa del cilindro. Usualmente nosotros para medir masas, nosotros los colocamos arriba del platillo, pero esto por practicidad, en una práctica de laboratorio real, nos resulta más fácil ponerlo directamente debajo del plato, porque aquí hay unos como engranajes o demás cosas que nos ayudan a que pues este platito se baje cuando nosotros colocamos un cilindro. Entonces, si colocamos este cilindro, nosotros dice, lo primero que nosotros tenemos que hacer es calibrar la balanza. Antes de hacer cualquier medición, nosotros tenemos que calibrar la balanza. Y luego me dice, toca un cilindro para comenzar y luego toca para mover. Y pues ya con esta parte, ya después nosotros mediríamos. Entonces la primera parte es medir la masa del cilindro. Y aquí me dice son 300.90 gramos. Entonces con esto ya medimos la masa. Entonces, en la primera parte, nosotros, el diagrama de cuerpo libre que nosotros vamos a tener simplemente va a ser el peso del cilindro y pues la balanza lo que va a leer va a ser simplemente la masa del cilindro. Los 900 gramos que medimos, eso va a ser lo que va a leer la balanza y pues nosotros para calcular la fuerza o el peso del cilindro, nosotros lo multiplicamos por la gravedad. En la segunda parte dice, medimos la masa del cilindro, pero sumergida en agua. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, con esta parte, colocarlo acá. Y ya nosotros sumergimos el cilindro en el beaker y pues nosotros vamos a medir. Y me dice son 266 gramos. Anteriormente, cuando nosotros teníamos la masa de solamente el cilindro, nosotros teníamos 300 gramos. Una vez que lo metemos dentro del beaker, nosotros vamos a tener una menor masa, 260 gramos. Y esto es porque la balanza en sí lo que está leyendo no es el peso del cilindro, sino el peso del cilindro sumergido en agua. Nosotros habíamos dicho que cuando nosotros sumergíamos un cuerpo en agua, nosotros o en otro fluido, nosotros íbamos a tener el peso, porque el peso es una fuerza que va directamente relacionado al cuerpo, y vamos a tener la fuerza boyante o la fuerza de empuje, porque esta es la reacción que tiene el agua al sumergir el cilindro. Entonces es como que algo lo estuviera, por decirlo así, cargando algo de su peso. Entonces, si nosotros tenemos este diagrama de cuerpo libre, el peso del cilindro hacia abajo y la fuerza boyante, que siempre hacia arriba, nosotros vamos a tener que la fuerza neta va a ser la resta de EFB menos el peso del cilindro, y esto es lo que nosotros vamos a denominar peso aparente. Y nosotros lo que va a medir la balanza va a ser masa aparente. Si nos fijamos, la masa en 2 era menor que la masa en 1. Recordemos, este era 300 y este era 260 y algo.
Entonces ya con esta parte nosotros ya verificamos esta parte. Realmente aquí la balanza solamente está midiendo la masa del cilindro y cuando nosotros lo sumergimos en agua, hay cierta parte, el agua va a tener una fuerza de empuje hacia arriba y por ende la masa que va a leer nuestra balanza es la masa aparente que va a ser la resta pues de estas dos. Entonces, para nosotros obtener la fuerza de flotación, porque es eso lo que nosotros queremos, nosotros tenemos que restar el peso del cilindro con el peso aparente. Y con eso nosotros ya tenemos la fuerza boyante o la fuerza de flotación. Si se fijan, este es 266, el inicio era 300, entonces este es menos. Hasta aquí se pierden. ¿Hay algún problema? ¿Alguna duda, chicos? Hasta el momento no tengo dudas, Catherine. ¿Está clara esta parte? Al menos para mí sí. ¿Y los demás, chicos? ¿Chicos? ¿No? Seguimos. Entonces, esta es la parte 1 del experimento. Y la parte 2, si se fijan, nosotros tenemos dos partes del enunciado, ¿verdad? La magnitud de la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desplazado. Nosotros lo que queremos hacer es verificar el principio de Arquímedes. Entonces, con la primera parte del experimento, nosotros vamos a obtener la fuerza de empuje, ¿sí? La magnitud de la fuerza de empuje. Entonces, con la magnitud de la fuerza de empuje es la que sale de este experimento 1 y el experimento 2 es, vamos a obtener la masa del fluido desplazado, ¿sí? Entonces, los resultados que ustedes obtengan en la parte 1 tienen que ser los mismos que los que tengan en la parte 2 o lo más aproximados posible. Entonces, aquí en esta parte hacemos el experimento 2. Ustedes para seguir haciendo el resto de las mediciones, recuerden que ustedes antes de hacer cualquier medición, primero tienen que calibrar la balanza, porque estas balanzas tienen que ponerse en un 0. En la vida real, cuando nosotros utilizamos la balanza, nosotros la tenemos que poner en 0 para que nosotros podamos tener una buena medición. Luego tocamos un cilindro, lo movemos y luego medimos 300.90. Ya de ahí movemos el beaker y medimos la parte de la masa del fluido, la masa del objeto sumergido en el fluido y nos da 266. ¿Se fijan? La masa del fluido del cilindro sin sumergir es de 300.90 y la del cuerpo sumergido es menor y es gracias a que hay una fuerza boyante, ¿verdad? Y este mismo experimento lo van a repetir con los otros dos cilindros. Ustedes en su casa, cuando tengan más tiempo, ustedes lo van a repetir con los otros dos. Entonces ya con esto lo que seguiría sería la parte 2. Para cambiar de parte nosotros venimos para acá. Y pues en esta parte lo primero que nosotros vamos a hacer es medir, es vertir esta parte de acá. Y lo que nosotros necesitamos es que el envase de metal esté a punto de rebalse. Una vez que esté a punto de rebalse, nosotros vaciamos el beaker pequeño en el beaker grande y pues nosotros lo vaciamos. Ya con eso tenemos nuestro de metal justamente acá y pues ya con esto no tendríamos nada. En la parte 2 me dice que primero tenemos que medir la masa, tenemos que medir la masa del agua que desplaza el cilindro al sumergirse completamente en agua. Entonces lo primero que vamos a tener que medir es la masa del beaker sin agua y luego la masa del beaker con el agua desplazada. Entonces, este es el beaker que nosotros vamos a medir
Y pues recordemos que siempre tenemos que calibrar la balanza antes de hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces venimos, colocamos el beaker pequeño acá, medimos. Y pues aquí ya me da la masa esta del beaker. Entonces, ¿qué es lo que ve la balanza? Simplemente la masa del beaker, ¿verdad? Y nosotros para calcular la fuerza neta con este diagrama de cuerpo libre, lo multiplicamos por la gravedad y con eso obtenemos el peso del beaker, ¿verdad? Pero lo que nosotros vamos a leer es la masa del beaker. Eso es lo que nosotros medimos con la balanza. Ya de ahí nosotros lo colocamos acá y tocamos un cilindro y le decimos sumergir. Entonces, cuando nosotros sumergimos el cilindro, nos fijamos que aquí en esta parte desplaza agua, ¿verdad? Y justamente rebalsa en este cilindro pequeño. Entonces, nosotros venimos y lo movemos justamente acá. Y con esto nosotros vamos a medir. Y nos sale 86.66 gramos. Entonces, esta masa fue un poco mayor que la masa anterior y es porque aquí nosotros tenemos la masa del beaker y tenemos la masa del agua. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? En la balanza va a ser la masa del beaker más agua, pero nuestra fuerza neta va a tener el peso del beaker y el peso del agua desplazada, entonces va a ser peso del beaker y el peso del agua, y pues nosotros sumamos las dos masas y la multiplicamos por la gravedad para tener este peso neto. Entonces, ya con esta parte, para nosotros obtener la masa del agua, nosotros lo que tendríamos que hacer es, tenemos la masa del beaker más agua y tenemos la masa del beaker, entonces si restamos la masa del beaker más agua menos la masa del beaker, nosotros lo que vamos a obtener es justamente la masa del agua. Y lo que nosotros queremos es el peso del fluido desplazado, ¿sí? Entonces, simplemente con la masa del agua la multiplicamos por la gravedad y con eso calculamos su peso, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Vamos a medir el peso del beaker sin agua. Vamos a medir el peso del beaker con el agua que desplazó al sumergir el objeto. Vamos a medir la masa del beaker sin agua, masa del beaker con el agua desplazada. Vamos a restar la masa del beaker con el agua desplazada con la del beaker sin agua. Y con eso vamos a obtener simplemente la masa del agua, ¿sí? Esta parte de acá. Nosotros tenemos masa de agua más beaker menos masa del beaker. Vamos a tener la masa del agua. Y lo que nosotros queremos es el peso del fluido desplazado. Entonces simplemente vamos a medir masa de agua por la gravedad para tener el peso del agua. En este punto ya tendríamos que tener dos datos, ¿verdad? Las dos partes del principio de Arquímedes. La magnitud de la fuerza de empuje, que es la que resulta del experimento 1, y el peso del fluido desplazado, que es el que resulta del experimento 2. Entonces, ustedes en la parte de análisis de resultados, ustedes van a tener que contrastar estas dos mediciones, ¿verdad? Tienen que ser iguales o lo más parecidas posible. Ya en esta parte, con la parte 3, nosotros venimos y le damos acá en una de estas flechitas y nosotros ya nos encontramos con la parte 3. Aquí tenemos la parte de la densidad, tenemos una definición que me dice de que la densidad es igual a la masa entre volumen. Nosotros lo definimos densidad, esta es una letra griega que se llama rho, y este es lo que me dice es densidad. Densidad es igual a masa entre volumen, pero ¿qué es densidad en sí? Es el espacio que ocupa la materia, ¿verdad? Es el espacio que ocupa por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, con esto nosotros tenemos densidad igual a masa entre volumen, y si nosotros queremos despejar para la masa o para cualquier otro valor, entonces nosotros tenemos para masa, tenemos esta expresión, sería iría a multiplicar este lado, entonces sería masa igual a la densidad por volumen, que es esta expresión, o si nosotros queremos despejar para B, nosotros tenemos B es igual a M entre ρ. Entonces,
habíamos dicho en la primera parte cuando estábamos con la recopilación de la historia del principio de Arquímedes, nosotros decíamos que cuando nosotros nos sumergíamos, por ejemplo, en una bañera o en algo, el fluido tendía a como subir, ¿verdad? Cuando nosotros nos metíamos, sentíamos como que el fluido estaba un poquito más altito, e incluso si nosotros éramos muy voluminosos, nosotros íbamos a desplazar agua, se podía rebalsar de esa dichosa bañera. En este caso, pues es del botecito de metal, ¿verdad? Entonces, el cuerpo sumergido, que en este caso va a ser completamente, va a tener justamente el mismo volumen que el agua que desplazó, ¿sí? Entonces, volumen es igual a masa entre densidad. Entonces, aquí tenemos, van a ser el mismo volumen, entonces va a ser la masa del fluido desplazado entre la densidad del fluido, y pues va a ser la masa del cuerpo sumergido entre la densidad del cuerpo sumergido. Si nosotros despejamos para la densidad del cuerpo sumergido, nosotros tenemos la relación de la masa del cuerpo sumergido entre la masa del fluido desplazado por la densidad del fluido, ¿sí? Entonces, en la parte 3, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si se fijan, nosotros tenemos 3 paralelepípedos, ¿sí? Entonces, este instrumento de acá, nosotros lo llamamos como pie de rey. Este pie de rey nos ayuda a medir longitudes de una forma bastante precisa. Y pues me dice, toca un paralelepípedo para comenzar, y pues tocamos un paralelepípedo y tocamos aquí para usar. Y si se fijan, ya con esto nosotros tenemos un pie de rey y ya nos está dando la medición. Entonces, para nosotros calcular el volumen de un paralelepípedo, nosotros lo que tenemos que hacer es medir los 3 lados, ¿verdad? El paralelepípedo es la versión 3D de un rectángulo. Entonces, con esto nosotros medimos los 3 lados. Aquí no importa cuál es altura, cuál es lado, cuál es ancho. Para mí todos son los mismos. Y ustedes en su guía de laboratorio, ustedes van a tener justamente esta parte, ¿ven? La parte 3, aquí les sale longitud, ancho, altura, no importa cuál pongan en qué lado. Ustedes van a tener que medir 3 lados. Por ejemplo, en este me dice de que un lado vale 29.05 milímetros, en otro 37.29 milímetros y en otro 71.30 milímetros. Entonces, tienen que poner las 3 cantidades aquí y van a repetir lo mismo con la otra parte. Recordemos que el volumen es la multiplicación de los 3 lados, porque pues tenemos un rectángulo, ¿verdad? Este es un paralelepípedo, es la multiplicación de los 3 lados, entonces serían los 71.30 por los 29.05 por los 37.29. Recordemos que esta cantidad nosotros la tenemos que pasar a centímetros, ¿verdad? Entonces tenemos que decir 3.729 centímetros por 2.905 centímetros por 7.130 centímetros, ¿sí? Y con eso nosotros calculamos el volumen. Lo otro que nosotros tenemos que hacer es calcular masa, porque con esta parte nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Recordemos, densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, si nosotros tenemos la masa del cuerpo y tenemos el volumen del cuerpo, entonces nosotros vamos a tener la densidad, ¿verdad? Entonces, nosotros ya calibramos nuestra balanza y ya lo único que nos tocaría sería pues poner el paralelepípedo. Y pues con esto nosotros ya iríamos midiendo. Y aquí ya me da la masa en gramos. Y con esa parte nosotros calcularíamos la densidad del objeto con esta expresión, pero nosotros, como esta es la práctica del principio de Arquímedes, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar los conceptos que nos dijo Arquímedes. Entonces tenemos una forma de calcular la densidad, pero nosotros también vamos a calcular la densidad con esta expresión. La masa del cuerpo sumergido, porque justamente de estos mismos materiales
fue que nosotros obtuvimos en la otra parte. Entonces nosotros venimos y decimos la masa del cuerpo sumergido entre la masa del fluido desplazado por la densidad del fluido. Entonces van a tener que hacer dos cálculos, los van a comparar. En esta parte nosotros vamos a tener simplemente comparar los resultados del experimento 1 y vamos a comparar los datos del experimento 2. ¿Sí? Chicos, ¿hay alguna consulta hasta el momento? Chicos, hola. 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 Sí, chicos, ¿hay alguna consulta? ¿Hay algo que quieran que vuelva a repetir? Chicos, Por mí no, Katy. si quieren podemos hacer las mediciones aquí para que ustedes ya se las lleven y que no tengan problemas a la hora de hacer las mediciones. Y ustedes van apuntando. Ustedes me dicen. Sería bueno. Sería bueno, lo hacemos. Mola. Vamos a descargar esto entonces y lo vamos a editar en Fox. Entonces con esta parte, lo que nosotros vamos a hacer es llenar estos datos, ¿verdad? Aquí me dice resultados de datos experimentales. Entonces nosotros vamos a leer esta parte de acá. Me dice que me estoy quedando sin tiempo. Entonces nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar con el mismo enlace. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Me escuchan? ¿Podría volver a explicar? Es que no... El perrito estaba ladrando y no escuché. Que ahorita me estoy diciendo de que nos quedamos sin tiempo, nos desconectamos y luego nos volvemos a conectar. 3 Bueno. minutos.